Bienvenidos, bienvenidas. No sé qué hora es, no sé si ya son justo las 18 horas. Así que buenísimas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este webinar de Grupo Profesional que vamos a estar dialogando sobre todas las cuestiones referidas a la defensa del personal policial. Que forma parte del derecho militar, una especialidad a la cual me dedico. Pero antes quiero agradecer infinitamente al Grupo Profesional, a Ediciones D&D, al doctor Sergio Omar Rodríguez, por permitirme participar de estos encuentros tan maravillosos y que son tan necesarios y fundamentales las capacitaciones para el ejercicio de nuestra profesión. Así que infinitamente agradecida. Mientras vamos esperando que se vayan sumando los y las colegas, mientras tanto les voy a ir contando quién soy, ¿sí? Mi nombre es Mariela Ferreira, soy abogada especialista en Derecho Militar, ya ejerzo en esta especialidad hace casi 10 años. Cuando comencé a ejercerla fue de casualidad, nunca me hubiese imaginado que iba a dedicarme específicamente a esta especialidad, ¿sí? Me acuerdo que cuando comencé ingresé en un túnel así totalmente oscuro, negro, que no tenía ni principio ni fin, no había ni salida ni entrada, era todo oscuro, mucha incertidumbre. Y eso hizo que pasara varias noches sin dormir, estudiando, investigando y luego capacitándome, ¿sí? Pero hoy puedo mirar atrás y decir que ese recorrido, por suerte, formó esta abogada especialista en Derecho Militar, y si no lo hubiera tenido no sería hoy quien soy. Una profesional totalmente íntegra, honesta y sobre todo que ejerce con pasión el derecho militar, que por eso para mí es una alegría inmensa estar compartiendo esta tardecita, tarde-noche casi, de este día miércoles para hablar respecto a la defensa del personal policial, que no es más que otra cosa que el derecho administrativo, ¿sí? Así que mientras vamos esperando unos segunditos nada más para dar comienzo a este conversatorio, para hablar de este tema, para comenzar a correr el velo y comenzar a ver la luz a través del puente, a través de ese túnel, y que cada uno pueda comenzar a ejercerlo. A mí me encantaría, hoy es un encuentro al fines de entregar la posta para que otros profesionales, otros colegas comiencen a ejercer esta especialidad y que se multiplique y que seamos muchos más que a los que nos dediquemos al derecho militar. Bueno, dichas estas palabras, vamos a comenzar con esta temática que poco se conoce, ¿sí? Y también hay poco escrito al respecto. Por eso es importante todos estos talleres, estos cursos que se realizan y capacitaciones, y es una gran posibilidad que nos otorga Grupo Profesional. Para comenzar, vamos a ver que el derecho militar en sí se basa básicamente en derecho administrativo, ¿sí? El personal policial es un trabajador y es un trabajador especial que cuenta con habilidades especiales. Entonces, por supuesto, la única manera que va a tener para poder defenderse es a través del derecho administrativo, frente a alguna vulneración de sus derechos o frente a alguna situación o algún acto sancionador que aplique la institución, ¿sí? Es el único momento para poder reclamar vía administrativa que tiene. Dicho esto, Bielsa lo que dice que el derecho militar está conformado por el derecho administrativo militar, por el derecho administrativo penal y por el derecho administrativo procesal. Todos estos derechos administrativos conforman el derecho militar.
Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta y para comenzar ya a pensar respecto a cómo defender a nuestro cliente que es personal policial? ¿Cómo lo defiendo? Primero y principal, vamos a empezar a quitar el primer velo y a ver la luz allá a lo lejos, es saber cuál va a ser la ley aplicable, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los sujetos que van a intervenir? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver el tema desde el lado del derecho civil, del derecho penal, que lo tenemos más claro, que desde el derecho administrativo. Cuando se acerca un personal policial a nuestro estudio y nos viene y nos consulta, o hoy en día a través de la pandemia en forma virtual, nos consulta, lo primero que tenemos que saber es identificar frente a qué policía estamos, si es un policía de la provincia de Buenos Aires, si es un policía de la ciudad autónoma, si es un policía local o de la federal. Eso vamos a tener que identificar sí o sí. ¿Por qué? Porque en todas las fuerzas, no solo dentro del personal policial, sino que todas las fuerzas, el Ejército Argentino, Gendarmería, Prefectura, etcétera, tienen una ley de personal, ¿sí? Y después que tienen una ley de personal, tenemos un decreto reglamentario. En todas las fuerzas tenemos estas leyes, esta ley marco que es la ley de personal. Entonces, la norma aplicable va a ser la ley de personal, más su decreto reglamentario, y también van a conformar la norma aplicable los reglamentos internos que tengan, más las resoluciones, más, ¿sí?, todo aquello que tenga que ver con circulares que pueden ser dictadas dentro de la administración pública. Esto sí o sí debemos tenerlo presente y tenerlo muy en cuenta en el momento de nuestras fundamentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a esto? Porque en el momento que uno llega a este personal policial a vernos al estudio y nos consulta y nos pregunta, primero debemos ubicar cuál es la ley aplicable y después debemos saber cuáles son los sujetos que van a intervenir y de qué estamos hablando. Si estamos hablando sobre un régimen disciplinario, de una sanción disciplinaria, entonces tengo que ver a quién voy a presentar y cómo voy a presentar esa designación, ese escrito, esa solicitud o ese recurso que tenga que presentar. Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos vienen a ver por una cuestión de familia, en donde tengo que iniciar una cuota alimentaria, ¿qué es lo que voy a hacer directamente? Voy a redactar mi demanda, la voy a presentar en forma digital hoy en día en la mesa receptora que corresponda y va a estar dirigida ¿a quién? Al juez. En cambio, dentro de esta institución policial, dentro de la administración pública, ¿a quién la voy a iniciar? Bueno, eso vamos a ir tratando de correr el velo y de ir dándole las herramientas necesarias a ustedes, colegas, para que puedan comenzar a ejercerlo y que no tengan miedo a hacerlo. Porque sí es difícil, dentro del derecho militar, es difícil encontrar estos eslabones perdidos y unirlos. Pero una vez que los uno y los comprendo, voy para adelante. Como les decía, que íbamos a hablar, para aquellos que recién se están sumando, les comento, vamos a estar dialogando hoy sobre las defensas del personal policial, que son muchas, hay un gran abanico, tenemos nada más que casi 50-55 minutos para desarrollar un tema tan amplio. Entonces yo elegí para ustedes, que me pareció pedagógicamente más correcto, el régimen disciplinario. ¿Por qué? Porque el régimen disciplinario, si ustedes comprende bien este régimen disciplinario, después el resto de las defensas que tengan que realizar al personal policial se les va a hacer como mucho más fácil, ¿sí?, teniendo en consideración este régimen disciplinario. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la primera defensa de este personal policial que nos llega. En el año 2015, la administración pública sufrió un cambio de paradigma muy fundamental. Y ustedes dirán, ¿para qué me va a contar esto? Pero es elemental saberlo. ¿Por qué? Este cambio fundamental que se dio, este nuevo cambio de paradigma, debido a los conocimientos humanos, a las nuevas tecnologías, la comunicación,
incluso las habilidades profesionales, ¿qué pasó? Trajo un nuevo derecho administrativo, que este derecho administrativo va a estar basado en un derecho mucho más humano. Ustedes piensen en la administración pública más humana, suena medio descabellado, pero sí, un derecho mucho más humano, incluso que sea más accesible para los administrados, ¿sí? Es decir, una democracia digital. Se comenzó a hablar por allá por el año 2015. Fue así que en el año 2018 se dictó un decreto, escúchenlo bien, el decreto 733, que hace referencia a que la administración pública debe dejar de ser imprenta, debe dejar de ser una burocracia imprenta y pasar a una administración digital 3.0 para terminar en una administración inteligente 4.0, que ahora con toda la situación pandémica por la cual estamos transitando ya casi vamos para ese lado. ¿Basado en qué? En que en el acceso a la administración pública de todos los administrados, pensando en los grupos más vulnerables, ¿sí? Hoy en día cualquier persona tiene acceso a la telefonía móvil, tiene acceso a una computadora, entonces para que puedan realizar sus reclamos, sus peticiones en forma digital, que está perfectamente. Hay un artículo muy interesante de Nicolás Diana que habla sobre la digitalización de la administración pública, que si lo quieren leer es un artículo muy, muy interesante. Bien, entonces, ¿por qué les cuento esto y les traigo a colación? Porque es la primera defensa en aplicarse al personal de la policía. ¿Por qué? Porque hoy en día ustedes saben que si llega un personal policial con una notificación de una presunta sanción disciplinaria, es decir, que va a ser investigado por esa sanción, por una presunta falta que haya cometido, lógicamente puede designar, porque así está establecido, puede designar, que ahora lo vamos a ver, un abogado particular que lo defienda. Y lógicamente hay que tomar vistas de esas actuaciones, de esa investigación sumaria administrativa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Con la situación y las medidas restrictivas hay ciertos inconvenientes, no te permiten tomar vistas. Entonces nuestra primera defensa, por ejemplo, sería presentar por el principio por la violación al acceso a la defensa en juicio, al derecho de defensa en juicio, y también basado en este decreto 733 de la digitalización de la administración pública, solicitar la vista de las actuaciones e incluso la extracción de fotocopias. Y en caso de que no se pueda, bueno, la digitalización a través del celular o del medio que ustedes elijan. Sería un fundamento importante esto. Me pareció interesante que ustedes lo supieran. Lo que quiero también dejar ya para ir sacando los velos es que en el tema todo el derecho militar, el derecho administrativo en sí, es fundamental que en el momento en que nosotros realizamos nuestras presentaciones, es fundamental. Hay que fundamentar, no podemos no fundamentar. No es solo ir a la ley, fijarnos lo que dice la ley, sino que yo puedo fundamentar, acá me permite mucho la creación. Y no solo voy a hablar sobre la ley de personal o sobre el decreto reglamentario, también puedo, de acuerdo a las circunstancias del caso, puedo hablar sobre los derechos del niño, ¿sí? Puedo hablar sobre una situación de violencia de género, nombrar la ley de violencia de género, puedo hablar sobre el acoso laboral, el mobbing, puedo traerlo y plasmarlo, ¿sí? Eso ténganlo muy presente, que a veces uno lo deja de lado, pero así puedo lograr una buena defensa para el personal militar, para el personal policial. ¿Por qué? Por ejemplo, si hubo un caso en La Plata en donde había dos mamás, ¿sí? Porque estaban en unión convivencial, y estas dos mamás decidieron tener un hijo y una de ellas pudo lograrlo, y cuando lo pudo lograr solicitó
las dos eran personal policial, y solicitó la licencia por maternidad. Cuando solicitó la licencia por maternidad no se la otorgaron, le dieron una licencia por paternidad. Ustedes fíjense, ¿no? Lamentablemente ella volvió a realizar las presentaciones y terminó, por supuesto, en la justicia, en el contencioso administrativo, solicitando una medida autosatisfactiva que, por supuesto, tardó casi 7 meses para que le otorgaran la licencia por maternidad. Y lo fundamentó en esto, en los derechos del niño. Ustedes fíjense qué importante es tener presente todo el plexo normativo. Es muy, muy importante. Y aparte también, en el 2018, las Fuerzas Armadas en sí también sufrieron un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque hubo una gran reforma. Se dejó de lado la burocracia y la arbitrariedad y se dio lugar a las exigencias que establece la Constitución y los tratados internacionales. Entonces hay todo como un nuevo cambio de paradigma que no hay que dejarlo atrás, sino que hay que pensar en esto y es necesario empezar a plasmarlos en nuestras presentaciones. Y no hay que tener miedo, hay que crear. ¿Sí? Hay fallos, hay jurisprudencia, hay que buscar y hay que crear, porque así es de la mejor manera que podemos lograr una defensa para nuestro personal policial. Bien. Dicho esto, sí, como les dije, el derecho policial, en este caso que forma parte del derecho militar, es un procedimiento especial que va a contar con disposiciones especiales, que va a ser el decreto reglamentario, va a tener una ley de personal y un decreto reglamentario, ¿sí? Esta ley de personal, como dijimos, establece temas puntuales, estos temas puntuales que los vamos a ver quizás en otra oportunidad porque son muchísimos, como son la estabilidad, los derechos y deberes, las prohibiciones, la situación de revista, ¿sí? Que son bastante, la situación de revistas, los ascensos, las bajas, la reincorporación, las licencias y las sanciones en forma genérica, que es lo que nos vamos a referir hoy. Estas sanciones en forma genérica forman parte del régimen disciplinario. Y acá quiero que presten mucha atención porque esto es lo que les va a dar el primer marco para poder comenzar a defender a sus clientes, al personal policial. Este régimen disciplinario, ustedes saben que dentro de la administración pública siempre va a haber un régimen especial dedicado al régimen sancionador, como lo llama Bielsa, o represivo. Va a ser un régimen disciplinario. ¿Qué es lo que va a buscar? Va a buscar mantener el buen orden, la custodia de la organización, es decir, de la institución policial, y vamos a ver que hay dos campos principales para tener presente. ¿Cuáles son estos dos campos principales? ¿Sí? Que se advierte. Uno es el disciplinario sustancial, que tiene que ver específicamente a los derechos y obligaciones que tiene el personal policial, ¿sí? Que no puede cometer infracciones que afecten a la institución. Bien, y después tenemos un derecho disciplinario procedimental, que ¿qué hace? ¿Qué tiene por finalidad? Investigar las faltas que supuestamente se podrían implicar una sanción, ¿sí? Esto también nos permite ya ver luces en el túnel. Incluso también sabemos que dentro del derecho policial va a haber libertad probatoria. Eso es importante saber, que esta libertad probatoria, ¿dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo dentro de esta investigación sumarial que se realice. ¿Bien? Y también otro de los puntos va a regir el principio cuando se investigue, porque hay distintas sanciones que ahora las vamos a ir viendo. Cuando se investigue, va a haber distintas sanciones, que hay dos sanciones en las cuales siempre se va a investigar y van a aparecer otros sujetos que van a implicar una expulsión de la institución. Y otro punto importante también es que rige el principio indubio pro reo,
¿sí? Y que a la persona, a este personal policial que se le está imputando una presunta sanción disciplinaria y que está siendo investigado, se lo va a llamar como imputado, ¿sí? Dentro de la policía, dentro del marco policial, va a recibir el nombre de imputado, cosa que en las otras fuerzas, como sea el ejército, gendarmería, prefectura, se los conoce como presunto infractor. Esto es una gran diferencia que hay que marcarla, ¿sí? Bien, este régimen disciplinario ya nos permite dar luces a estas cuestiones y ahora vamos a ver quiénes son esos sujetos. Pero antes de hablar quiénes son los sujetos que intervienen, vamos en primer lugar a saber cuáles son las sanciones que se van a aplicar. Tenemos distintas sanciones que van de las más bajitas, las leves, a las más graves, ¿sí? Que son las que expulsan de la institución. Las sanciones, tenemos el apercibimiento, que el apercibimiento es un llamado de atención que se le hace al personal policial y después este apercibimiento muchas veces ocurre que por ahí sucede que su superior viene, le avisa, no pasa nada, le avisa otra vez, no pasa nada, a la tercera le avisa y ya directamente hace este apercibimiento y lo agrega a su legajo, ¿sí? Otra de las circunstancias que, digamos, el apercibimiento es como algo que no pasa nada, pero si uno acumula como personal policial, acumula muchos apercibimientos, bueno, ahí va a traer otras consecuencias. Otra de las sanciones es la suspensión sin goce de haberes. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de aplicarte días, aplicarte una sanción mucho más grave, directamente te suspendo en el sueldo por 30 días. Nunca puedes excederse los 60 días, ¿sí? No se puede exceder los 60 días. Eso hay que tenerlo presente. Es una privación temporal del sueldo, siguen manteniendo el estado policial, pero se suspende. En caso de que esto continúe, ahí aparecemos nosotros con nuestra defensa. Se deberá presentar un recurso de jerárquico a los fines de que se resuelva la cuestión, ¿sí? No puede superar los 60 días. Otro de los puntos importantes son la cesantía y la exoneración, estas son las dos sanciones más graves, que son sanciones expulsivas, que con esto yo pierdo el empleo y los derechos. Salgo de la institución, ya no voy a pertenecer más a la institución policial, sea de la provincia, de la local, de la ciudad o de la federal. ¿Sí? Son dos sanciones gravísimas que normalmente siempre sucede que cuando se realizan actuaciones, tenemos dos tipos de actuaciones. Una es una actuación sumarial, simple, que implicaría para los casos de sanciones, por ejemplo, por apercibimiento o suspensión sin goce de sueldo, pero ya cuando se hace una investigación administrativa sumarial, ya eso pasa a formar parte por el tema de una presunta sanción disciplinaria gravísima que ya implicaría una expulsión de la fuerza, como sería la cesantía y la exoneración, que a eso es ahora lo que más profundamente vamos a tratar de conversar y que a ustedes les quede bien claro. También el personal retirado, ¿sí? solamente puede ser exonerado. Y un tema importante, que esto lo tienen que tener presente, que si por ahí fueron exonerados, su cliente viene y dice, doctor, hace casi 6 meses que yo estoy cesanteado, pero yo quiero pedir la rehabilitación. La rehabilitación quiere decir que yo puedo ingresar a otra parte de la administración pública, ¿sí? ¿Y qué es lo que se establece? Sí, voy a poder pedir la rehabilitación, ¿sí?
pero si estoy cesanteado voy a poder solicitarla al año de que haya sido cesanteado, ¿sí? Y se me puede denegar incluso. Si se me deniega, puedo otra vez volver a solicitarla a los 2 años, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan presente, porque por ahí viene, nos consultan y uno hace aguas con esta situación. Pero si fui exonerado, voy a poder pedir la rehabilitación si pasaron 2 años, ¿sí? Y si me la deniega, voy a poder pedirla 5 años después para poder desempeñarme en otra parte de la administración pública. Es importante tener presente estos puntos que pueden dar lugar, porque después, si a mí me la rechazan, supónganse, ya me presenté a la segunda vez y me la vuelven a rechazar y por ahí ese rechazo no está fundamentado, no está motivado, porque muchas veces en la administración pública, dentro del derecho militar, en todas las fuerzas, las resoluciones no están fundamentadas. Y al no estar fundamentadas, tengo que iniciar lógicamente una acción, ¿sí? Una acción judicial para reverse. Y hablando de las acciones judiciales, lo que ustedes tienen que tener presentes como abogados que van a defender al personal policial es intentar y realizar la mejor defensa y estrategia para ese personal policial en la vía administrativa. ¿Por qué? Porque después en la vía judicial no es tan fácil. En la vía judicial lleva tiempo y por ahí uno solicita la reincorporación, por ejemplo, está siendo investigado por una sanción muy, muy grave y al ser investigado se lo desafecta. Cuando se lo desafecta, ¿sí? Se pide la reincorporación. Si pasó un tiempo prolongado y en esa desafectación se puede prorrogar por la administración pública, la puede prorrogar por un plazo, pero esa prórroga tiene que estar fundamentada y si no está fundamentada, recién ahí puedo hacer una acción, una medida cautelar. ¿Qué medida cautelar puedo hacer? Voy a hacer una medida cautelar autónoma. Ustedes saben que las medidas cautelares dentro de los procesos judiciales, dentro del contencioso administrativo, ¿qué medidas cautelares puedo iniciar? Que son remedios que puedo utilizar. Puedo realizar medidas cautelares anticipadas, autónomas o autosatisfactivas. Vamos a recordar un poquito las autosatisfactivas. ¿Para qué momento? Solamente para los procesos urgentes, como por ejemplo un proceso por medicamentos, por una situación de enfermedad o como les comentaba, lo de estas mamás que habían pedido la licencia por maternidad y el bebé había nacido prematuro, entonces pidieron una medida autosatisfactiva que tardó en resolverse, se resolvió 7 meses después cuando el bebé ya casi caminaba, por así decirlo, ¿sí? Después tenemos las medidas autónomas, las medidas cautelares autónomas. ¿Pero qué pasa con estas medidas cautelares autónomas? Sí, las inicio, pero tengo que tener presente que después tengo que iniciar, sí o sí, el expediente principal, ¿sí? Eso, por ejemplo, puedo pedir la reincorporación de mi cliente, del personal policial, hasta tanto se resuelva el recurso de reconsideración que haya presentado. Y después también tenemos las medidas anticipadas, que las medidas anticipadas directamente se dictan antes de que se inicie el proceso principal. Más o menos una mini introducción de estas medidas cautelares que es para hablar mucho más en profundidad, pero no nos vamos a detener en esto, pero para que ustedes tengan presente que judicialmente se pueden solicitar estas medidas: medida anticipada, medida autónoma, medida autosatisfactiva, y que los actos pueden ser de mero trámite, interlocutorios y final, ¿sí? Para tenerlo presente, porque judicialmente es también donde se nos hace otro túnel negro que no sabemos para dónde ir de la desesperación, ¿sí? Bien. Vamos a continuar entonces ahora con el régimen disciplinario
Sabemos que la extinción de la potestad disciplinaria se puede dar por muerte del imputado, por desvinculación del imputado de la institución, o incluso también las acciones disciplinarias prescriben, ténganlo presente porque puede ocurrir, prescriben a los 2 años desde el inicio de la acción o desde que se conoció la misma. ¿Sí? Pero si se instó la acción penal, esta interrumpe la prescripción. Estas son cuestiones para tener presente porque suele pasar que nos viene a ver el personal policial y cuando nos vienen a ver ya la acción ya prescribió. Si yo analizo la situación, puedo ver que prescribió. Entonces al prescribir tengo que presentar un escrito manifestando por qué se da la prescripción, porque todo hay que fundamentar, no es que presento un escrito simplemente digo solicito la prescripción porque pasaron los 2 años, no, lo tengo que fundamentar y bien fundamentado. Para eso estudiamos nosotros, para eso la universidad nos instruyó, para fundamentar. Nosotros todo lo que decimos lo decimos con fundamento, ¿sí? Incluso cuando le explicamos las cosas a nuestros hijos, en mi caso, todos fundamentamos. Entonces, frente a la fundamentación es más difícil discutir. Incluso en la pareja también, ustedes no sé qué dirán. Bien, otro de los puntos importantes también que ustedes tienen que tener en cuenta, que dentro de este régimen disciplinario, es que también podemos defender a nuestro personal policial encontrando algún atenuante, ¿sí? Como en el derecho penal, un atenuante, y también tenemos agravantes, por supuesto. Un atenuante, ¿cuál podría ser? La inexperiencia que recién se haya recibido y que haya ingresado, ¿sí? También puede ser que tenga buen concepto funcional y personal, que su infracción, esta falta que haya cometido no perjudique a la institución de una manera muy grave, ¿sí? Que tenga antecedentes favorables en su foja, de mérito, porque todo personal policial, para aquellos que desconocen totalmente, tienen todos los años, son calificados, tienen un legajo en donde está toda su historia durante los años de servicio, sus calificaciones, si fueron sancionados o no sancionados, sus días de arresto, no días de arresto, sus apercibimientos, está toda su historia. Entonces, en eso puedo utilizar como atenuante. Por eso, cuando viene el personal policial y yo tengo que empezar a preguntar, y cuando lo pregunto, indago, voy preguntando y voy diciendo, bueno, ¿cómo fue tu vida dentro de la institución? ¿Tuviste sanciones? ¿Recibiste felicitaciones? ¿Cuánto hace que estás vos ahí adentro como personal policial? Entonces uno ahí puede utilizar esto como un atenuante, ¿sí? Después también hay agravantes, pero los agravantes a nosotros no nos sirven como defensa, pero la administración pública, por supuesto, lo puede utilizar en contra, como por ejemplo, que yo les contaba recién, que tenga una acumulación de 8 ya apercibimientos y haya justo ahora cometido una falta, y encima una falta grave. Puede ser que tenga una antigüedad bastante grande, ¿sí? Que tenga una antigüedad o un cargo mayor, que sea reiterado o reincidente en estas faltas que viene cometiendo. Y por supuesto que esta falta provoque un grave perjuicio a la institución, incluso que haya participado menores o gente subalterna dentro de la institución. Entonces estos son agravantes, y también hay que tenerlo presente porque si cuando viene y nos consulta el personal policial y nos cuenta la situación, que tiene que tratar de ser lo más sincero posible, porque somos nosotros los que vamos a buscar las estrategias para defenderlo, bueno, tener presente que si tengo estos agravantes, buscar el medio para tratar de reducirlos. ¿Y cómo lo voy a buscar para tratar de reducirlos? Todo está en el reglamento, ¿sí? En el reglamento tengo todo. A ver, dice recién
recibido y no está capacitado, es la responsabilidad del Estado. Por supuesto, nos comenta la doctora Bernorisi, me parece importante, es verdad. En eso sería un atenuante, perfecto. Estaría muy bueno para cuando uno lo presenta, hace la presentación, puede establecer este atenuante. Como yo siempre digo en las capacitaciones, todas las respuestas, por suerte, el derecho policial, vamos a decir así, el derecho policial, la reglamentación y la ley que tiene es súper clara, ¿sí? No sale de eso, está en eso. Entonces todas las respuestas, pero todas, las voy a encontrar ahí. Tengo que agarrar, sentarme y leerlo. Si a mí me llega un caso y que no sé cómo, para qué lado ir, agarro el decreto y lo leo de pe a pa y voy a encontrar las respuestas. Se los puedo asegurar, las voy a encontrar. O si no la encuentro, me va a dar una idea de buscarla por otro lado, pero la voy a encontrar. Lo mismo sucede con las otras fuerzas, como por ejemplo el Ejército Argentino, Gendarmería. ¿Por qué? Porque tienen mucha reglamentación interna, ¿sí? Entonces, al tener mucha reglamentación interna, siempre tengo que ir a una a otra, y una dice una cosa, otra me dice otro plazo, esta me dice que no, que la tengo que presentar allá, entonces se hace como una mezcolanza. En cambio, en la policía, para comenzar a ejercer y comenzar en esta especialidad, es mucho más fácil ejercerla, es más clarita. No le tengan miedo ni recelo. Ustedes vayan y mándense, y en el reglamento está todo, ¿sí? Y más para defender en forma administrativa, ¿sí? Bueno, habíamos dicho cuál era la ley aplicable, la ley aplicable que teníamos que tener en cuenta. Vuelvo a repetir que son la ley del personal para todas las policías y el decreto, su decreto. Cada ley de personal tiene su decreto, el decreto reglamentario. Por supuesto, también si volvemos un poquito para atrás, las fuentes del derecho administrativo, la Constitución, los tratados, los reglamentos, las resoluciones, las circulares, los decretos, todo eso forma parte. Bien. Habíamos dicho que en todo el procedimiento, en todo el régimen disciplinario, para quienes se vayan sumando, va a ser una instrucción, que esta instrucción se va a dividir en una actuación sumarial o en una investigación administrativa sumarial. ¿Por qué? Porque si es simplemente una actuación sumarial, quiere decir que las sanciones son tranqui, por así decirlo. ¿Cuál va a ser la sanción tranqui? El apercibimiento o bien la suspensión sin goce de sueldo, que sí también trae cierto perjuicio porque durante un tiempo no percibe el haber, pero es la más tranquila. Y se va a proceder a una investigación sumarial administrativa cuando se trate de faltas mucho más graves, como ser que impliquen la cesantía o la exoneración, ¿sí? Y en esta investigación es donde se va a investigar para comprobar si hubo o no una falta disciplinaria y aplicar la sanción que corresponda, ¿sí? Si tuvo un apercibimiento y suspensión sin goce de sueldo por 10 días, presten atención porque esto es acá donde ustedes tienen que saber a dónde van a hacer el reclamo, ¿sí? ¿Quién la va a dictar? La va a dictar, el acto lo va a dictar directamente el superior, ¿sí? Que constató la falta. Entonces, si lo va a dictar el superior, ¿a quién voy a presentar mi reclamo, mi recurso? A este superior. Si la suspensión fue de 45 días sin goce de sueldo, es decir, la sanción, en ese caso, la va a dictar la resolución el comisario. Entonces, ¿a quién voy a hacer mi presentación, mi recurso? Al comisario. Mi reclamo al comisario. Si fue exonerado o fui cesanteado o tengo una suspensión de sueldo sin goces de haberes por 60 días, en ese caso, ¿quién dicta
el acto administrativo, la resolución, va a ser el auditor general de asuntos internos. El auditor general. Esto a tenerlo muy, muy presente. Entonces ya estamos viendo acá que aparecen ciertos sujetos que van a intervenir, ¿sí? Pero a mí el que más me interesa que ustedes hoy se lleven como estrategia es lo que sucede, quiénes son los sujetos que intervienen directamente cuando están siendo investigados por una falta grave o gravísima que implica la cesantía o la exoneración, que va a ser vamos a tener a un auditor sumarial, a un instructor, a un secretario y por supuesto arriba de todo al auditor general, ¿sí? Los auditores, instructores siempre son abogados, ¿sí? Quienes van a llevar adelante la investigación. ¿Qué pasa? Este auditor sumarial, vamos a suponer que se realizó una denuncia. Al realizarse la denuncia, nuestro cliente justo dio la casualidad de que está imputado en este hecho. Por ejemplo, que vamos a suponer, para que ustedes tengan una idea, él iba con su hija enfermita a las 10 de la noche, se iba rápido a la clínica porque volaba en fiebre y justo lo para la policía local, a esta que le llaman los pitufos. Lo para la policía local y dio de casualidad de que esta policía local había trabajado con él a la mañana y él le cuenta y le dice, por favor, déjeme ir, que tengo mi hija, que está muy grave, la llevo y vuelvo, le compro el medicamento y vuelvo. Bueno, comenzaron a discutir, le pidió la documentación, él le dio la documentación, le da la documentación, todo en orden y no lo dejaban él y él se fue. Se fue igual a llevar a su hija que tenía el turno. Estos señores le iniciaron una denuncia y esta denuncia pasó directamente a una investigación en donde el auditor se designó un auditor sumarial que va a llevar adelante la instrucción sumarial, que estas instrucciones sumariales son secretas, deben contar siempre con la rúbrica del auditor sumarial, siempre deben estar firmadas, que a veces pasa que no están firmadas, eso como nosotros como abogados tenemos que controlar para fijarnos y poder defender, ¿sí? Y ¿qué pasa? El auditor sumarial cuando actúa como un fiscal, cuando reúne todas las pruebas pertinentes y considera que se está en sospecha de la comisión de una falta, dicta un auto fundado, una resolución, en donde se lo llama esto auto de imputación, ¿sí? Al dictarse este auto de imputación, ¿qué sucede inmediatamente? Se lo va a notificar al personal policial, vamos a seguir con este caso, a este efectivo policial, y este efectivo policial cuando recibe que se lo notifica, siempre va a un patrullero y le lleva el acta de notificación, en donde iba a decir por qué se lo está imputando, ¿sí? Por eso a ellos se los llama imputados, porque se lo está imputando y va a tener, acá otro punto importante, va a tener 5 días desde el momento, 5 días hábiles, no son corridos. En cambio, en las otras fuerzas son días corridos. Acá dentro de la policía son días hábiles, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. Va a tener 5 días para tomar vistas de las actuaciones y designar un abogado particular, que este abogado particular debe ser abonado por él. ¿Bien? Entonces, si viene esta persona y nos cuenta, nos dice, mire doctora, hoy me llegó esto, ¿qué tengo que hacer? Ustedes, lógicamente, ¿qué tendrán que hacer como primera medida? Un escrito designándose como abogados. Hay que pagar bono EIUS en la provincia de Buenos Aires, en Capital hay que pagar un bono de derecho fijo. En temas administrativos se abona esto y se hace un escrito en donde voy a poner al señor auditor sumarial, 2 puntos, y lo voy a hacer como lo hago siempre, fulanito de tal,
DNI tanto, dirección tanto, teléfono tanto, oficial de policía tanto, por derecho propio, mis datos por supuesto, y voy a hacer un escrito de designación, donde me voy a designar, donde voy a constituir domicilio, voy a constituir también un domicilio electrónico, mi mail, y a su vez también lo que tengo que hacer sí o sí es solicitar la vista de las actuaciones, la extracción de fotocopias y que se suspendan los plazos a los fines de que no se vulnere el derecho de defensa, ¿sí? Ese es mi primer escrito. ¿Por qué? Porque cuando él se lo notifica, inmediatamente se lo va a citar a tomar declaración testimonial, ¿sí? Entonces, una vez que presento el escrito, si no quiero sacar fotocopias, puedo ir a esa audiencia con mi cliente directamente, que voy a ingresar, ¿sí?, al recinto, que es una oficinita donde me siento con mi cliente, y a mi cliente se le puede preguntar si va a declarar o no declarar. Obviamente tiene el derecho a no declarar. Yo tengo que decirle a mi cliente, no vas a declarar o sí. Si vas a declarar, acá es igual que en el derecho penal. Sí va a declarar si no estuvo en el lugar ni en el momento en que se lo está imputando de esta presunta falta disciplinaria, ¿sí? Bien, transcurrido esos 5 días, ¿sí?, que presento el escrito, también puedo presentar pruebas, todas las pruebas que yo considere de acuerdo. Por eso es que es tan necesario tomar vista del expediente para ver qué denunció la otra parte, y en base a esa denuncia voy a armar lógicamente mi estrategia. Cuando leo mi estrategia me voy a fijar, cuando leo voy a armar mi estrategia y voy a decir, bueno, a ver, Pedrito, vamos a llamar a fulano, a mengano como testigo. Puedo llamar a gente del entorno, del trabajo, que sean compañeros de la policía, o bien puedo llamar a gente que no forme parte del entorno. Como hay libertad probatoria, lo puedo hacer, pero muchas veces la administración en ese caso puede decidir si quiere o no quiere. Normalmente, cuando hay abogados civiles, no hay problema, se acepta, porque nos tienen como un poquito de miedo dentro de la administración. Entonces se acepta que podamos presentar otro tipo de testigos. Siempre me tengo que presentar con abogado civil o abogado policial. Y mirá, los decretos son claros, dicen de que vos podés elegir un abogado civil. El abogado policial hay que ver si te toma el caso, porque digamos, salvo que esté en una nómina, porque cuando son cuando son faltas gravísimas que son de exoneración o de cesantía, si vos no te designás un abogado particular, la administración te tiene que dar un abogado de la lista que figura, porque vos no podés estar sin un abogado. Sí o sí hay que tener un abogado, sea policial, que te lo elija, pero no es que vos lo elegís, vos decís, tenés un amigo que es policía y que te va a defender, ¿sí? No sé si fue clara, si no me volvés a preguntar. Bueno, entonces, transcurridos esos 5 días, puedo o declarar o puedo no declarar, o puedo suspender los plazos hasta tanto haya extraído la fotocopia, se haya tomado vista y se me va a designar una audiencia para la declaración testimonial. Una vez que pasaron los testigos, que los testigos me van a citar para que yo esté presente, una vez pasado eso, ¿qué tengo que hacer? A los 30 días, dentro de los 30 días se tiene que producir toda la prueba, que nunca ocurre, obviamente, que se extiende, se puede pedir prórroga y el auditor puede solicitar esta prórroga y no va a tener problema. Siempre todos los escritos van a llevar la firma del imputado, es decir, de mi cliente, salvo que yo tenga poder, ¿sí? Pero siempre llegan firma. Una vez que se produjo la prueba, ¿qué va a pasar? Se eleva el sumario. Es muy parecido a lo penal, se eleva el sumario. En este caso, el auditor sumarial va a elevar las actuaciones. ¿Y a quién va a elevar las actuaciones? Va a elevar al auditor general. Y el auditor general,
en este caso, es el que va a dictar la resolución final. Y esta resolución final, ¿qué puede pasar? Puede pasar que directamente aplique una sanción disciplinaria, ¿sí? Que dicte un sobreseimiento definitivo o provisorio, o puede también pedir el archivo o la incompetencia. Pero antes de esto me estoy olvidando de una parte fundamental, una estrategia de defensa fundamental y maravillosa, es que yo, desde que se inicia la investigación sumarial hasta antes de que se eleven las actuaciones al auditor, ¿sí? Para que decida, puedo utilizar esta estrategia, solicitar el juicio abreviado. Es maravilloso, es maravilloso. Es decir, como si estoy en el horno total, pido el juicio abreviado, y en el juicio abreviado también lo que tengo que solicitar es decir que quiero, por ejemplo, que se me aplique la sanción de 60 días sin goces de sueldo. Pero yo puedo solicitar, si yo ya veo como abogado que no van para atrás ni para adelante y que va a salir exonerado o cesanteado, puedo solicitar esto. Cuando lo solicito, ¿qué va a hacer? El auditor sumarial va a llamar a una audiencia para llegar a ese acuerdo y firmarlo. Después que se firma, pasa al auditor general y se cierra. Supongamos que no llegamos a esto, al juicio abreviado, el auditor, como les dije, general puede dictar esta sanción, una sanción, y que la sanción, lógicamente, se va a correr traslado ¿a quién? A mi cliente, al imputado. Y en este traslado, el imputado, por supuesto, va a poder realizar su defensa. ¿Y qué va a presentar? Para decir, puede pedir una sanción menor, por supuesto, o puede pedir el sobreseimiento, ¿sí? De acuerdo a lo que se considere y a la valoración de las pruebas que se tenga, ¿sí? Un sobreseimiento definitivo o provisorio. ¿Por cuánto tiempo se suspenden los plazos para ejercer la defensa? Y hasta que vos obtengas la extracción de las fotocopias, hasta que una vez, porque todo es, cuando vos extraes las fotocopias, ellos inmediatamente te hacen un acta, y al hacerte ese acta, listo, ya está, ahí comienzan a correr los plazos. ¿Bien? Ya nos queda poquito tiempo. Voy a hacer lo más breve posible el tema de los recursos. Los recursos. Tenemos dos tipos, tenemos un recurso que es el recurso de reconsideración, es el que voy a presentar, que el recurso de reconsideración puede ser lo voy a presentar en la situación de apercibimiento, por una sanción de apercibimiento. ¿Y quién lo va a resolver? Lo va a resolver el funcionario que aplicó la sanción, ¿sí? Y se vence, escuchen bien, el plazo es al día siguiente de la notificación. Un día tengo, ahí estoy en el horno total, ¿sí? También puedo presentar el recurso de reconsideración por suspensión de empleo. ¿Cuánto tiempo tengo? También se presenta el funcionario que aplicó la sanción. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 días de la notificación, cuando recibí la notificación. Y si este recurso de reconsideración es denegado por el funcionario que aplicó la sanción, ¿qué puedo hacer? Puedo apelarlo al jefe ante el jefe directo, ¿sí? Bien. Igual queda grabado por las dudas, si no llegaron por ahí a apuntar. Si tengo suspensión de empleo, ¿sí? Con más de 10 días sin goce de sueldo, tengo 3 días para presentar el recurso de reconsideración. Si me lo deniegan, ¿ante quién voy a ir? Ante el Auditor General de Asuntos Internos. Y contra resoluciones directamente del Auditor General de Asuntos Internos tengo 5 días, ¿sí? Siempre que no sean sanciones expulsivas, porque si son sanciones expulsivas son 5 días. Bien, la cesantía o la exoneración, tengo que presentar un recurso de reconsideración de apelación, recurso de reconsideración en apelación, que lo presento ¿a dónde? Al Ministerio de Seguridad, 5 días. ¿Sí? Sí o sí lo tengo que interponer con apelación en subsidio para que prospere, porque si no, no prospere.
¿sí? Así que, y se va a notificar, por supuesto, al imputado para que amplíe o mejore la presentación. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, voló, impresionante. Estoy muy feliz de haber compartido esta horita con ustedes. Espero haber sido lo más clara posible. Les entrego esta posta para que ustedes la sigan multiplicando y se animen y seamos muchos más los que ejerzamos en esta especialidad de Derecho Militar. Les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima.